nosotros ingresamos aquí, tenemos diversas temperaturas acá y podemos ver estas curvas que representan, ¿qué cosa? Presión. Ahí tenemos de cada una. 14.7, 50, 100, 200. Entonces nosotros analizamos las condiciones de operación en las cuales estamos ingresando o trabajando y vemos, ingresamos con la temperatura, buscamos la curva que representa a la presión y o una aproximada. A veces no estamos entre 100, no existe, por ejemplo, entre 100 y 200. Entonces estamos a 150, se saca aproximadamente un promedio, ¿no? En método gráfico. Entonces ahí automáticamente ya se lee, ¿no? Las libras en las cuales está. Tenemos desde 1 libra por millón de pies cúbicos o hasta 600, ¿no? Que está aproximado. Entonces nosotros hemos mencionado que aproximadamente tiene que estar ¿a cuánto? A 7 libras por millar de pie cúbico como máximo, ¿no? Esto para impedir lo que posteriormente vamos a conocer como los hidratos de gas natural. Bueno, cuando tenemos bastante agua encima de lo que hemos establecido, las 7 libras por millar de pie cúbico, se debe hacer un proceso. ¿Y qué consiste ese proceso? ¿Cómo se llama? Deshidratación, ya que mediante eso vamos a quitar todo el agua posible, o por lo menos lo vamos a dejar en el tema de las 7 libras por millar de pie cúbico. ¿Para qué? Para que esto nos dice que el punto de rocío sea del orden de los 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Esto nos va a generar, perdón, esto nos va a generar que nuestro fluido hidrocarburífero pueda trabajar, pueda moverse con normalidad por encima de estos 0 grados centígrados y evitando lo que se conoce la condensación del agua, que se condense y que, como hemos mencionado más adelante, se formen los hidratos del gas natural, que posteriormente vienen a ser un aspecto muy dañino para el gas natural y específicamente para el transporte en tubería. Bueno, entonces aquí ya mencionábamos qué vamos a tener si tenemos bastante agua. Primero, lo más importante, vamos a tener la formación de hidratos. Bueno, los hidratos son pequeños sólidos blanquecinos que están conformados en su estructura por agua e hidrocarburos. Cuando se forman, dice, dentro de la tubería, van a obstruir el gasoducto y haciendo que el gas natural que se está bombeando, que se está transportando, no pueda circular normalmente. Por lo que cuando sucede eso, dice, es necesario calentar los tubos o agregarles ciertas sustancias capaces de destruir estos bloques para que se reinicie la circulación. Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación, ¿qué se hace? Tenemos un centro de monitoreo, ¿no? Que constantemente está monitoreando que el caudal de gas que hemos enviado por el gasoducto o poliducto esté migrando, esté formando, esté llegando a su destino, ¿no? Entonces ahí se detecta también si en algún punto del poliducto está existiendo algún bache, alguna situación que está impidiendo el normal flujo. Entonces se identifica y los equipos
de mantenimiento van, ¿no? Y en ese lugar establecido proceden a calentar, a derretir estos sólidos que se han formado, ¿no? Para que se restablezca el normal flujo de circulación. Se utiliza como sustancias que impiden la formación de este tipo de elementos, nos dice el metanol o monoetilenglicol, lo que hace que el punto de rocío del hidrocarburo baje, ¿no? Ya habíamos definido anteriormente qué es el punto de rocío. Entonces el punto de rocío, si está aproximadamente a 0 grados centígrados, que nos va a producir que se mueva con mayor facilidad, con normal movimiento, nuestro fluido gaseoso, nuestro fluido hidrocarburífero. Como habíamos dicho, cuando tenemos agua se forman los hidratos y también logran obstruir la tubería. Puede generar, nos dice, peligros de explosión. Y nos dice, por ejemplo, cuándo se va a generar esa situación. Si uno de esos baches, uno de esos acumulamientos que se han generado en la tubería por algún momento ingresa a la caldera, habrá una explosión. Porque no olvidemos que ese hidrato que estábamos mencionando anteriormente está conformado por agua e hidrocarburo. Y sabemos que los hidrocarburos pueden llegar a ser pueden sufrir explosiones, ¿no? Término correcto, se pueden incendiar. Entonces, la magnitud depende, ¿no? Va a variar, nos indica de la cantidad de que estructura a la cual se encuentra. Entonces nos dice que el agua al evaporarse aumenta hasta 1700 veces su volumen, es bastante, entonces eso va a generar las explosiones. Formación de ácidos, cuando hay presencia de dióxido y ácido sulfídrico, que la mayoría de los gases naturales tiene, conjuntamente con agua libre, formarán ácidos que corroen las tuberías y restos de componentes metálicos del sistema. No olvidemos que habíamos dicho que cuando tenemos este elemento ácido sulfídrico, entonces, ¿qué puede formar? Que hemos dicho es un veneno para todo lo metálico, que es básicamente todo lo que conforma el sistema, ¿no? De superficial del pozo hasta la comercialización. Entonces, todavía se hace mucho más peligroso, más dañino cuando tenemos juntamente con agua. Bueno, eso hablando ya rápidamente de lo que es la presencia del agua, ¿no? Ahora también es necesario conocer qué es la solubilidad del sistema formado por el agua y los hidrocarburos del gas natural. Entonces, aquí nos permite ver, ¿no? Una curva de la solubilidad del gas, perdón, del agua en el gas natural. De tal suerte que aquí tenemos lo que se llama la temperatura, que está expresada en grados Fahrenheit. Y por acá tenemos curvas que representan a diferentes componentes. Por ejemplo, benceno, tolueno. Más abajo tenemos a butano, propano, hexano y otros más. Entonces ustedes ingresan por la parte de temperatura de operación, expresadas, repito, recalco en grados Fahrenheit, o si no lo convertimos en grados Fahrenheit, y buscamos la curva que nosotros estamos analizando del componente. Por ejemplo, acá yo voy a ingresar con 120 y me voy a poner en el propano. Entonces yo ingreso con 120 grados
acá tengo la curva del propano. En este punto, esta es la curva del propano. Ahí nos dice. Ahí está. Entonces, en este punto yo tengo la intersección de la temperatura con la curva del propano y me voy a este punto, ¿no? Ahí es lo que yo leo, la solubilidad del agua en el hidrocarburo o la presencia de, eh, de la cantidad de agua expresada en libras por cada 100 libras de hidrocarburo, específicamente del hidrocarburo que estamos analizando. Entonces, si nosotros tenemos el punto, aquí yo leo y podemos establecer. Entonces, este mismo procedimiento que se hace para todos los componentes, ¿no? Entonces se lee y posteriormente se saca la solubilidad, qué cantidad de agua está presente por cierto porcentaje de hidrocarburo, en este caso de libras de hidrocarburo, ¿no? Entonces de esa manera se va leyendo la solubilidad del agua. Entonces, los sistemas de agua y hidrocarburos se pueden representar en un diagrama binario justamente porque aquí tenemos dos componentes, el agua y el hidrocarburo. Aunque la parte de los hidrocarburos sabemos que es una mezcla compuesta, los hidrocarburos. Ahí tenemos desde metano, etano y más todavía. Y eso representa, dice, una complejidad en dicha representación. Entonces, para eso lo que se hace es se representa primeramente lo que se analiza un diagrama agua mediante versus componente de hidrocarburo puro, es decir, la vista referente a cada uno de los componentes de la mezcla. Y claro, esto encima de los 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados. ¿Para qué? Para mostrar el comportamiento que va a lograr tener nuestro hidrocarburo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esto ya es un esquema, ¿no? Del diagrama de fases que se forma. Y vemos, por ejemplo, el comportamiento de la presión versus temperatura. Y en este otro, en un análisis ya en un comportamiento tridimensional, podemos ver lo que es la presión, la temperatura en uno de los ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Podríamos leer la composición. Ahí tenemos. Entonces, si nosotros analizamos y nosotros vemos, vamos a analizar y vamos a decir que este es el comportamiento que genera o se genera cuando relacionamos el agua versus qué cosa, el tema de nuestro hidrocarburo, cualquiera de los componentes, claro, con la situación diversificante de los grados que se manejan, ¿no? En estos diferentes puntos van a ser diversos para los componentes, ¿no? Y de hidrocarburos, no van a ser en este punto la temperatura, ni en este otro, ¿no? Va a haber cierta variabilidad por la presencia de la composición de los hidrocarburos, porque el metano y el etano tienen carbono e hidrógeno, al igual que todos los hidrocarburos. Sí, pero algunos tienen dos carbonos, cierta cantidad de hidrógenos, ¿no? Y la composición, la estructura atómica hace que varíe diferentes parámetros. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Por ejemplo, que acá ya tenemos lo que es la región, ¿no? La región líquida y la región fase gas. Entonces, acá vemos el comportamiento que sigue la tendencia, habíamos mencionado, del diagrama de fases entre un líquido, perdón, nuestra agua y nuestro componente del hidrocarburo. Entonces se segmenta, se divide en ciertos puntos de análisis. Por ejemplo, vamos a tener una región, nos dice, en la que vamos a generar lo que se conoce como una región en la cual se va a estar en una mezcla continua
en donde las propiedades van a estar equilibradas de lo que se denomina en la parte líquida y la parte sólida de nuestro agua, de nuestra agua. Vamos a tener el vapor y la parte sólida, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Posteriormente, por encima de esta curva que separa las dos regiones, tanto la región de líquido que representa el agua y la región gaseosa, todo esto, vamos a tener que representa el gas natural. Vamos a tener otra región en la cual vamos a tener en equilibrio la formación del hidrato versus el agua sólida. Posteriormente, por encima de esta curva, vamos a generar ¿qué cosa? Vamos a generar la presencia de agua líquida en estado líquido y con los hidratos. Entonces, en este periodo o en esta sección en esta sección se puede generar lo que son los hidratos de gas en este rango de temperatura que estamos marcando ahí y en este rango de presión aproximadamente ahí. Si llevamos, eh, segmentamos, ¿no? Entonces es importante establecer en qué lugar, en qué momento se puede dar la formación de hidratos para evitar su formación o su tratamiento oportuno. Y posteriormente ya tenemos lo que es el soluto, lo que es el tema del líquido del soluto versus vapor del soluto. Entonces ya en este punto ya no existe ningún tipo de situación, tipo de análisis, simplemente nos representa el equilibrio en el cual ya se encuentran presentes ambas regiones, siendo el de color amarillo la región mucho más importante para la presencia o no de formación de hidrocarburos. ¿Qué más vamos a decir? Que acá tenemos otra región que ha quedado delimitada y que nos menciona que tenemos que analizar el soluto en estado vapor versus composición de agua líquida. Entonces, ahí nos muestra en qué condiciones va a estar equilibrado en cuanto a presión y temperatura, en qué rango, ¿no? Entonces, de esa manera se puede analizar, se puede esquematizar la composición de ciertos elementos, ¿no? Entonces acá tenemos nuevamente otra curva que es muy diferente a esta, ¿no? Pero que tiene la misma estructura. Si ustedes analizan acá los componentes, no están todos, ¿no? Ahí analicemos, no están todos, ahí. Entonces, ¿qué sucede? Hay diferentes curvas relacionadas al comportamiento o la presencia de gas natural, perdón, de agua por cierto porcentaje en libras de gas natural. Entonces, aquí también nos permite ingresar por la parte inferior con la temperatura en grados Fahrenheit y buscar el componente que yo necesito. Por ejemplo, acá propano, ¿no? Y podemos intersectar. Entonces, yo tengo por ahí, perdón, por mi recta, una recta de temperatura de 120 grados. Ahí. Y nuevamente en ese punto leemos lo que es la presencia de, en este caso, de gas natural en agua. Entonces ahora, esos son métodos gráficos que podemos emplear, pero a veces es inviable en todo caso
por la presencia o no de ciertos componentes. Por ejemplo, aquí tenemos hexano, pentanos, propanos, etcétera. Pero, ¿qué sucede con metano, etano? No tenemos, acá tenemos butano, etcétera, ¿no? Tenemos los líquidos. Entonces, a veces por la composición del mismo gas natural se hace inviable calcular ya sea la solubilidad del gas natural en el agua o versus solubilidad del agua en el gas natural. Ahí tenemos. Entonces son curvas diferentes si uno quiere relacionar la solubilidad, la presencia de agua en cierto porcentaje de libras de gas natural, o bien quiere establecer cuánto de hidrocarburos existe por cierto porcentaje de qué cosa, de líquido de agua. Entonces, una forma mucho más exacta siempre es analizar mediante modelos matemáticos, ecuaciones matemáticas. Entonces, para establecer, nos dice, aquí tenemos lo que es la ley de Henry, que nos relaciona la presión parcial con la concentración en el estado líquido del componente cualquiera del gas natural. No olvidemos que en una anterior sesión siempre habíamos dicho que nosotros manejamos X para representar la fracción en el estado líquido y Y la fracción molar para representar en el estado gaseoso. Entonces nos dice que la presión I de sub I, que es la presión parcial de cada componente que fue parte del gas natural, es igual, nos dice, a una constante de Henry, que es función de la temperatura. Y además nos dice que esta es medida o debe ser trabajada a bajas presiones. Ya sabemos las bajas presiones, los rangos, ¿no? Aproximadamente 1 hasta 2, 3 atmósferas. Para soluciones diluidas, es decir, que se presenten en estado líquido. Además, como hemos visto, esto representa la concentración o la fracción en el estado líquido, perdón. Y como hemos dicho que se trabaja a bajas presiones, el gas natural se debe comportar en estado ideal. No olvidemos, ¿no?, que generalmente, ¿qué nos dicen? PB igual a nRT, la famosa ecuación de los gases ideales. Esa posteriormente se la generaliza afectándola en el lado derecho por el factor de compresibilidad cuando nosotros queremos trabajar por encima de presiones de 2, 3 atmósferas, ¿no? Entonces, cuando ya introducimos ese factor Z de compresibilidad, entonces el gas ya no se comporta idealmente, sino realmente. Bueno, ahora es importante conocer, analizar lo que es la estimación de la presencia de cuánto tenemos en el agua, perdón, dicho, de agua en el gas natural. ¿Cómo podemos establecer esa situación? Bueno, hay varios métodos. Entonces, uno de ellos dice que es la parte de observación visual del punto de hidratación que se realiza en laboratorio y en campo, nos dice. Esto cuando se opera hasta presiones bajas y temperaturas bajas, ¿no? Hasta 50 grados Fahrenheit. Cuando trabajamos o podemos emplear absorción por disecantes sólidos, esto ya simplemente se realiza en laboratorio. Alguna aclaración nos dice que la muestra puede ser presaturada, saturada al máximo con los hidrocarburos para proceder al análisis. Absorción y subsecuente titración con el regenerador de Fischer. También la mayoría de estos elementos se utilizan para el laboratorio directamente, ¿no?
y en algunos casos nos dice que con pequeñas variaciones también pueden ser aplicadas en campamento o no. Entonces aquí hay perdón, algunas características de los diferentes métodos, ¿no? Y hay uno que exclusivamente viene a ser que se utiliza en la parte de campo, ¿no? No necesita estar incluida en lo que es el laboratorio, que viene a ser el ignómetro eléctrico, que es usado, nos dice, en mediciones estratosféricas. Bueno, ahora ya vamos a analizar algunas ecuaciones, algunos modelos que nos permiten establecer qué cosa, el tema del contenido de agua en el gas natural. Aquí vamos a ver dos situaciones. La primera es conociendo o queriendo calcular el contenido de agua sin la presencia, sin considerar la presencia de dióxido de carbono y ácido sulfídrico. Es como si tomáramos en cuenta que nuestro hidrocarburo no tuviera esos dos componentes. Entonces aquí tenemos la ecuación que nos va a generar, dice, en libras de agua por millar de pie cúbico de gas natural. Entonces, este es el peso, que sabemos que también lo podemos expresar en libras. Igual nos dice a un peso sub I por, nos dice CG y por CS. Bueno, vamos a establecer cómo analizamos cada uno de estos parámetros. Bueno, pasemos. Y en esta parte, ¿qué decimos? Acá tenemos una gráfica en este método para aplicar esta ecuación. Necesitamos, ¿qué cosa? Esta gráfica para leer los diferentes valores, ¿no? Entonces, vamos a tener la temperatura a este punto. En la parte ahí tenemos en grados Fahrenheit, lo pueden ver. Y posteriormente ingresamos, jóvenes y señoritas, subimos, dependiendo de la temperatura, e intersectamos con alguna de estas curvas. Ahí tenemos los valores. Esos valores que nos representan la presión, ¿no? La presión. Ahí tenemos 14 sillas, 100 sillas, etcétera. Posteriormente, con ese valor que nosotros ingresamos, con este valor, por ejemplo, en forma rápida, claro, mucho más recta la línea, podemos leer el valor en ese punto. Entonces, eso nos dice que ahí nosotros ya tenemos la presencia de las libras por millar por millar de pie cúbico de gas natural medido a 60 grados Fahrenheit y 14.7 PSI. Pero se tiene que hacer cierta corrección justamente. Estos dos valores son factores de corrección. ¿Y dónde determinamos esos factores de corrección? Justamente aquí. Uno es referido a la gravedad, corrección por gravedad, y el otro por la solubilidad que aparece aquí. Entonces, este peso es del hidrocarburo. Este valor es dato, no lo vamos a encontrar aquí. Entonces, ¿qué analizamos? ¿Qué decimos? Que tenemos que entrar con el porcentaje de sólidos en grados Brix por la parte inferior,
para analizar la corrección, por salinidad, y leemos el tema de en esta curva. Esta curva es única, esta recta es única, no se modifica, simplemente entramos con el total de sólidos expresados en grados Brix y intersectamos a la recta y leemos ese factor de corrección por salinidad. Y en esta otra del gas por el tema de gravedad, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos con el peso molecular de nuestro gas natural e intersectamos las curvas, ¿no? ¿Y qué curvas? Acá son curvas de temperatura estas. Son diferentes curvas. Allá tenemos 50, 150, 300 grados Fahrenheit. Entonces nosotros ingresamos, por ejemplo, a esta y similar análisis, ¿no? Leemos y intersectamos mi peso molecular y lo leemos, ¿no? Con la temperatura en el lado izquierdo, lo que es la corrección por tema de la gravedad. Entonces, de esa manera analizamos nuestros valores y podemos, mediante la multiplicación, establecer realmente el tema del peso o porcentaje, no, el peso en libras de agua por cada millar de pie cúbico de gas natural. Esta es una de las ecuaciones, unos métodos, ¿no? Utilizando esta gráfica, además considerando que el agua, no, en el gas natural no existe además dióxido y ácido sulfídrico. Esto es muy raro de presentar, ¿no? Esto es una aproximación básicamente a lo que nosotros tenemos, porque generalmente vamos a tener dióxido y ácido sulfídrico. Entonces, vamos a tener tres situaciones que analizar. Para establecer, vamos a tener que la cantidad o el peso del agua va a estar en función de 6 parámetros. Y sub 1, Y sub 2, W1, W2 y WHC, ¿no? Este valor de Y que representan, hemos dicho, jóvenes, los valores de Y representan fracciones del componente en estado gaseoso. En este caso representa lo que es la fracción del gas natural. En este caso también tenemos que esto representa la fracción del ácido sulfídrico y este valor del dióxido, esta representa del dióxido de carbono y esta del ácido sulfídrico. Entonces, ¿qué más vamos a decir? ¿Qué más vamos a establecer? Que en este caso nosotros vamos a analizar, nos va a decir que debemos establecer el peso de hidrocarburos mediante una ecuación, analizando, convirtiendo que esto para nosotros va a ser el volumen de hidrocarburos. Vamos a utilizar otra correlación para poder establecer este contenido de hidrocarburos en el gas natural. Este otro valor se refiere al contenido de agua en presencia del dióxido de carbono. Y esto va a estar relacionado a la presencia, al contenido de agua, pero debido a la presencia de ácido sulfídrico. Entonces, las fracciones ya vienen establecidas en la composición mediante el análisis cromatográfico, ¿no? De la muestra. Entonces, esos valores ya son conocidos, no son necesarios calcular. Este peso H sub C lo vamos a calcular mediante el método aplicando mediante la utilización de este gráfico nos indica.
Y para calcular W1 y W sub 2, que representan la presencia, el contenido de agua debido al dióxido de carbono y ácido sulfídrico respectivamente, utilizamos esta gráfica. En esta gráfica nosotros vamos a ingresar ya no con la presión o temperatura en grados Fahrenheit, sino con la presión. Ahí tenemos. Esta nos mide, la de la derecha, la presencia de agua debido a la existencia de ácido sulfídrico en el gas natural, y en esta otra curva se lee lo que es el contenido de agua en presencia de dióxido de carbono. Son similares, tienen el mismo comportamiento, pero la distribución, la forma de las curvas que representan en este caso al tema de las isotermas, porque son curvas de temperatura, son diferentes, ¿no? Eh, entonces nosotros ingresamos con la presión, por ejemplo, que sea 500 o 1000, y leemos con una de las curvas, por ejemplo, que sea de 220. Entonces aquí yo tengo el valor de 1000, ahí tengo 1000, y con 220 leemos la presencia o el contenido de agua, ¿no? Por la presencia de ácido sulfídrico, y lo reemplazamos aquí y lo multiplicamos por la fracción molar en estado gaseoso del ácido sulfídrico. Similar análisis hacemos para este punto, para el tema del dióxido. Entonces ingresamos con la misma presión, que era 1000, y leemos la curva de 220. Si ustedes analizan, por ejemplo, esta curva está para 160 como máximo. Entonces, si está por 220, querría decir que está por arriba. Entonces, ustedes tienen que hacer una extrapolación de datos. Por ejemplo, pueden leer para 1000, para 130, 160 las composiciones, y para 220, como no hay la curva, extrapolan, ¿no? Mediante extrapolación, ya sea numérica, mediante interpolación numérica o algún otro método. Y se lee el contenido de agua en libras por presencia de dióxido de carbono. Lo mismo hacen, por ejemplo, si ustedes tienen 130 a 100. Entonces aquí yo quiero para 110 mi temperatura. Tienen que interpolar en este caso entre dos datos, entre dos curvas, ¿no? Leen lo que es el valor de 100, para 130 la composición, necesitan para 110, entonces ¿cuánto será el contenido? Mediante una interpolación. Luego ya hemos dicho que las fracciones, recalcamos, ya están establecidas. W calculamos, multiplicamos por su fracción del dióxido y obtenemos el porcentaje o el contenido de libras de agua por presencia del dióxido de carbono. Acá este valor lo tenemos, y este WH sub C hemos dicho que vamos a utilizar aplicando esta ecuación. Y aquí hay una ecuación, una correlación que nos permite establecer, analizar qué cosa, en forma quizás mucho más sencilla, mediante la utilización de tabla y una correlación, que es la de Bukasek. Entonces nos dice que el porcentaje de aguas es dependiente de la división de una constante A entre P. P viene a ser la presión de operación, y B y A son constantes numéricas. Entonces, estas constantes numéricas dependen de cuánto es la temperatura de operación. Por eso acá estamos mostrando que la temperatura ingresas en grados Fahrenheit, como es una unidad no absoluta, como el grado centígrado. Al no ser absoluta, te acepta valores positivos y negativos, cosa que Kelvin y Rankine no te acepta, ¿no ve?
Entonces puedes ingresar con valores negativos, positivos. Ahí tiene una serie de datos para los cuales se han establecido los parámetros. Las primeras columnas. Aquí tenemos la otra y finalmente otra. Y entonces ahí se leen los parámetros. Por ejemplo, aquí para menos 12 grados Fahrenheit, aproximadamente 530 para el parámetro A y para el parámetro B 0,64 aproximadamente, ¿no? Entonces, de tablas se extraen entrando con la temperatura en Fahrenheit y leemos los parámetros. Y simplemente procedemos a sustituir y la presión en sí, ¿no? Y toda esta operación relacionando estas constantes y la presión correspondiente, el resultado me va a dar en libras de agua por millar de pie cúbico de gas. Hay también otra correlación que está en términos de la norma API, que la norma ha establecido. Entonces, aquí tenemos el peso del agua. Nos dice que es dependiente del porcentaje total de sólidos presentes en el gas. Esto mediante muestras se analiza, se determina en la laboratorio. ¿Qué más tenemos? La presión del gas, la presión de operación en el sistema del gas y la temperatura a la cual está fluyendo el gas natural. Entonces simplemente sustituyen estos tres datos que ya vienen a ser, si vale el término, proveídos, ¿no? Esto del laboratorio, estos son del sistema con el que estamos trabajando. Entonces simplemente sustituimos aquí adecuada, correctamente y calculamos las libras de agua, también por millar de pie cúbico. Entonces son todos esos métodos que nos permiten establecer la presencia en general y el porcentaje en forma específica del agua en el hidrocarburo, dependiendo qué datos nos provea o tengamos para realizar. Pero siempre hemos dicho, es mejor siempre trabajar con ecuaciones matemáticas, porque aquí a veces cuando nosotros ingresamos, a veces trazamos mal la línea, como son tan pequeñas, a veces genera la confusión, ¿no? Entonces, podemos cometer que tengo que utilizar la de 1000 y sin querer estamos utilizando la de 980 o 900, ¿no? Entonces, por la proximidad. O a veces en el leer, en aquí también cometemos algunas variaciones. Por eso siempre es mucho más aconsejable, se nos dice, que trabajemos con correlaciones matemáticas previamente establecidas, calculadas y en su caso hasta en algún momento optimizadas, ¿no? Mejoradas, de tal suerte que nos brinden la mayor certeza posible. Bueno, vamos a entrar a la parte de la formación de hidratos del gas natural. Hemos dicho que la presencia de agua en el gas natural es importante de analizar porque dependiendo del porcentaje establecido, inclusivemente podemos ser sujetos a penalidades de contrato, ¿no? Por no cumplir el contenido de agua en en el gas natural puesto en el punto de fiscalización y transportado al mercado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la parte del hidrato de gas? También es otro problema, ya que hemos mencionado diapositivas anteriores, láminas anteriores, que la presencia del agua puede llegar a confluir, unirse con lo que es componentes, rastros del gas natural, con componentes hidrocarburíferos, generando este hidrato del gas natural y por ende, ¿qué cosa?
un perjuicio, un elemento que puede dañar, taponear todo el sistema de circulación, todo el sistema de transporte de nuestro gas natural. Habíamos dicho que el gas natural, perdón, está formado en varios elementos, entre varios elementos por componentes hidrocarburíferos y compuestos no hidrocarburíferos. Entre los no hidrocarburíferos está el dióxido, ácido sulfídrico, mercurio, gases nobles y el agua. Entonces el agua cuando se une con moléculas de hidrocarburo, forma, hemos dicho, lo que se llama el hidrato del gas natural. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que se llama la unión o el entrampamiento de las moléculas de el componente metano, el componente más liviano de lo que es el gas natural debido a la estructura atómica de sus componentes. Entonces los encapsula el agua, forma una reacción química encapsulante, generando que la partícula del gas natural, en este caso del metano, se encuentre rodeada de átomos de lo que es el agua, generando entonces unas estructuras por puente de hidrógeno mucho más resistentes y generando que esa unión de la molécula metano con lo que es el agua vaya formándose estructuras sólidas. Entonces acá hay una muestra de lo que es un hidrato de gas natural. Como ven en esta parte, en aquí está lo que es el hidrato del gas natural, ¿no? Y acá por aquí está lo que es la molécula de metano. Entonces, esa es una molécula, ¿no? Representativa de este elemento que si ustedes lo extrapolan a la parte del gasoducto, del poliducto que estamos analizando, que ustedes van a operar, entonces eso es un tamaño relativamente promedio de lo que es el hidrato de gas natural, pero no hay solo una molécula en un solo lugar, hay varias, ¿no? Entonces imagínense lo que genera, puede generar lo que habíamos dicho, el taponamiento y el flujo anormal de fluido gaseoso hacia él o a través del poliducto gasoducto. Entonces, para eso han realizado una pequeña prueba en la cual ven la disociación mediante calor de lo que es el hidrocarburo contenido amarrado, atrapado por las moléculas de agua. Entonces, básicamente lo que proceden a hacer simplemente es a calentar y hasta que se disocie, ¿no? Tanto la molécula de gas con las moléculas de agua. Se forman como cristales, ya habíamos dicho, tiene una estructura cristalina por la conformación de las moléculas, la disposición de las moléculas del metano y del agua, formando estructuras sólidas que tienen la forma blanquecina o forma de nieve, habíamos dicho ya anteriormente, que producen una reacción entre el gas natural y el agua. Y como vimos anteriormente, la mayor composición en la estructura y disposición de las moléculas del hidrocarburo y del agua, el mayor porcentaje para el entrampamiento está distribuido al agua. Aproximadamente nos dice el 90% está formado de estos hidratos de agua por dicho componente agua y el 10% por los hidrocarburos. La gravedad específica alrededor del 1%, perdón, 1,
pero pueden flotar en el agua, nos indica por la diferencia de densidades, pero cuando trabajamos o los colocamos en hidrocarburos líquidos, se van a tender a hundir. Entonces, la formación de hidratos en el gas natural ocurre, si existe agua libre y se enfría el gas por debajo de la temperatura llamada temperatura de formación de hidratos. Entonces, el establecimiento de la temperatura de formación de hidratos viene a ser bastante importante porque es el límite por debajo, por encima del cual nosotros debemos trabajar la temperatura del gas natural, manejar el transporte del gas natural. Si tenemos por debajo de esa temperatura de formación de hidratos, el gas natural, ¿qué va a hacer? Se va a mezclar con el agua que hemos dicho que contiene en su composición en estado gaseoso y se van a formar estos hidratos. Entonces hay ciertas consideraciones, condiciones que se deben establecer para la formación de los hidratos de gas natural. Entonces, hemos dicho la principal, el gas debe estar por debajo del punto de hidratación en presencia de agua libre en su composición. Sabemos que en el punto de rocío, ¿qué viene a suceder? Viene a formarse las últimas gotas de líquido, ¿no? Las últimas gotas de líquido por debajo, por encima, perdón, y por debajo, sí, ya tenemos mucho más líquido. ¿Qué más? Si trabajamos a bajas temperaturas y altas presiones, podemos generar la presencia de de estos hidratos de gas natural. Y bueno, esas son las consideraciones de tipo primario, las que generalmente son las que son responsables de la formación de estos hidratos de gas natural, las variables que influyen bastante en la formación del gas, de los hidratos del gas natural, pero no son las únicas. También hay otras condiciones secundarias, otro tipo de situaciones que generan también en menor porcentaje la formación de hidratos de gas natural. Por ejemplo, hemos de mencionar que existen las altas velocidades del fluido. La velocidad del fluido también genera la presencia de hidratos, variación en lo que se denomina la variable de presión, varía entre un pequeño límite superior e inferior, ¿no? Entonces, constantemente va generando esas pequeñas variaciones en el tema de la presión. Si utilizamos algún tipo de agitador en el sistema para mejorar cierta reacción química que se esté generando, también puede generar esa situación. Y la introducción de pequeños cristales del hidrato puede incrementar la formación de más hidratos. También la presencia de hidrocarburos pesados. Entonces, a pesar que nos dice que los hidrocarburos pesados por su composición misma no van a generar hidratos, porque hemos dicho que específicamente el, el hidrato de gas tiene tendencia cuando tenemos moléculas de metano, que es el mayor compuesto que está en un gas natural, ¿no? Hemos dicho desde un 80 hasta casi el 90-92%. Entonces, aunque por su composición nunca van a formar hidratos en presencia del gas natural, los compuestos pesados encima del pentano, hexano y superiores van a hacer que
puedan formar más hidrocarburos de menor presencia de carbonos, sea metano, etcétera. Y eso que va a hacer que se forme mayor probabilidad de hidratos. Y como hemos dicho, hemos mencionado, pues la presencia de agua siempre es un componente y por ende su presencia es sujeta de que también se pueda generar hidratos de gas natural cuando las condiciones de presión y temperatura cambian o sea, a diferente presión y diferente temperatura. Y también la presencia de estos dos componentes no deseados, como son el dióxido y el ácido sulfídrico, también generan la presencia de la posibilidad de generación de hidratos de gas natural, debido a que en algún momento hemos mostrado que se incrementa el porcentaje de agua, las libras de agua, por presencia de estos dos componentes, el dióxido y el ácido sulfídrico, ¿no? Entonces, a mayor presencia de estos componentes, mayor porcentaje en libras, mayor presencia de peso de agua en libras por millar de pie cúbico y mayor probabilidad de generación de hidratos. Entonces, aquí hay una ecuación generada. Es un método preliminar, no es un definitivo, es una guía para establecer en qué condiciones se va a generar eh, el tema de lo que es el hidrato del gas natural. Entonces es una guía, no es definitiva, es una aproximación que hace el método de Databook mediante el AGA, ¿no? Que han realizado los de la Asociación de Gas Americana, el AGA. Entonces, ¿qué hace? Esto es un método gráfico con dos parámetros que necesitamos conocer. Entonces, aquí tenemos lo que es la temperatura expresado en grados Fahrenheit y estas curvas que representan la gravedad del metano. Entonces, como hemos dicho, el metano se une con el agua y tienen la posibilidad de formar hidratos del gas natural. Entonces, que aquí tenemos las curvas establecidas, 1, 0,9, 0,6 hasta 0,554. Entonces, nosotros conocemos el dato de la gravedad específica del gas, que la tomamos como del metano porque es mayor porcentaje el metano, hemos dicho, en la mezcla gaseosa hidrocarburífera. Entonces, nosotros ingresamos, por ejemplo, a este punto y nos vamos, ¿no? Leemos directamente la presión de formación del hidrato en libras por pulgada absoluta o CIA, ¿no? Entonces, ahí leemos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, si yo ingreso con 50 grados Fahrenheit y que mi gravedad específica sea en esta curva 0,6, ahí yo leo, ¿no? Ahí intersecto, voy con mi valor y leo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Está entre 400 y 600. Esta curva, esta recta representa a 500, ¿no? Entonces, 500 libras por pulgada absoluta, aproximadamente, ¿no? No está a 500, está aproximadamente a unos 480, ¿no? Hay que segmentar todavía para determinar. ¿Qué sucede si mi gravedad está, por ejemplo, 0,65? Acá no tengo una curva. Entonces leemos con la temperatura, que va a ser la misma para 0,6 y 0,7. Como hemos dicho, 0,65 va a estar a la mitad, entonces interpolamos los datos leídos
en la presión de formación para la gravedad específica de 0,6 y 0,7. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos gravedades relativamente bajas y temperaturas también relativamente bajas, porque eso nos dice la consideración primaria, bajas temperaturas, por ejemplo, que sea 40 y la gravedad específica del metal por debajo de 0,554, que sea, por ejemplo, 0,50 simplemente, y sea 40 grados Fahrenheit, vamos a quedar en la región directa de formación de hidratos de gas natural. Y si la gravedad específica y la temperatura es relativamente alta, por ejemplo, que sea 1,2 o simplemente sea 1, que vamos a tener que ya el área es segura y no se va a lograr formación eh, de hidratos, ya que la presión es relativamente baja. Miren, si yo tomo esos 50 grados Fahrenheit que hemos mencionado anteriormente, que es en este punto, ahí estoy trazando con el puntero, y mi gravedad específica es 1, la presión aproximadamente sería de 350 y 200. ¿Y qué nos dice otra consideración primaria para esta situación? Las altas presiones jóvenes también generan la probabilidad de formación de hidratos de gas natural. Y eso condice cuando les hemos dicho que si la baja temperatura está por 40, la gravedad específica está por 0,50 por debajo de esta gravedad específica, la presión con la que se está trabajando es también considerable, aproximadamente 1000 o un poco más, ¿no? Alta presión. Entonces, esas dos condicionantes generan la mayor probabilidad de baja temperatura y alta presión que se forme hidratos de gas natural. Entonces, hay varias correlaciones que nos permite establecer la formación de hidratos. Entonces, una de ellas es el método de Katz, basado en qué cosa, en las constantes de equilibrio que analizamos en la parte de separación en el diseño y posteriormente de separadores y lo que les mostramos antes de eso en lo que es el establecimiento del punto de burbuja y el punto de rocío del gas natural. Entonces nos dice que la constante de equilibrio de la fase vapor y sólida está relacionada mediante un cociente de la fracción molar del gas en estado gaseoso y la fracción molar del gas pero en fase sólida. Y entonces acá hay un criterio en función de esto que nos permite de esta ecuación que estamos mostrando con el puntero, que nos permite establecer la formación de hidratos, que simplemente nos dice que es la sumatoria de las fracciones del sólido de cada componente de la mezcla del gas natural, que simplemente si nosotros hacemos un simple despeje, esto lo llevamos de dividir al otro lado a multiplicar y esto que está multiplicando al otro lado dividir simplemente sería Y sub i, que es la fracción en el estado gaseoso del componente I dividido entre qué cosa, la constante del equilibrio entre la fase vapor y la fase sólida. Como estamos analizando sumatorias de fracciones en el estado sólido, podemos relacionar también esta relación mediante sumatorias de todos los componentes, desde el componente 1 hasta el componente n. Y que dicha sumatoria, dicha relación debe darnos como 1. Y en ese punto nos dice que se va a dar la primera partícula del hidrato.
Entonces, ¿qué consideraciones bases se utiliza en el método de CATS? En este método que nosotros necesitamos establecer. Nos dice que la constante de equilibrio vapor sólido es función solamente de la presión y temperatura del sistema, pero que en realidad tiene una variación de acuerdo a la composición del gas. Eh, entonces, nosotros dentro de los cálculos se asumen ciertos parámetros, ciertas condiciones. Nosotros decimos que presión y temperatura son suficientes para establecer las condiciones de la constante de equilibrio, en este caso vapor y sólido, porque en la anterior sesión vimos la constante de equilibrio, pero que nos relacionaba qué cosa, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿no? En este caso vapor y sólido, pero que en realidad depende de la composición del gas. Entonces, las constantes de equilibrio de vapor y sólido están determinadas para estos componentes, para el metano, etano, propano, normal, butano, perdón, el isocarbono 4, ácido sulfídrico y dióxido, ¿no? De carbono. Entonces, las constantes de equilibrio para el carbono N4, para el carbono 4 normal butano, se toman ciertas consideraciones cuando las concentraciones de este elemento del normal butano son menores al 5%. Y nos dice que podemos asumir que es la misma que la del etano. Ojo, en presencia de que sea menor o igual al 5% su presencia de este componente en la mezcla. Para el nitrógeno e hidrocarburos mucho más pesados que este normal butano, las constantes de equilibrio son infinitas. Por tanto, no las vamos a considerar dentro de nuestro análisis. Entonces, el método de CATS para su establecimiento de estas constantes de equilibrio vapor sólido hace utilización de qué cosa? De diversas eh, eh, gráficas. Por ejemplo, acá nosotros les estamos mostrando, mi persona les está mostrando la constante de equilibrio vapor sólido para el metano y también otra gráfica que está para la constante de equilibrio vapor sólido para el etano. Pero no son las únicas, porque ya hay gráficas similares para el propano y el isobutano, para el dióxido de carbono y para el ácido sulfhídrico. Entonces, esas también tiene, y como ven la diferencia entre la gráfica del metano y del etano son muy diferentes. Entonces, las otras también van a ser diferentes. Entonces, no son las únicas. Estas gráficas ya están establecidas y están en el libro de Campbell, que les hemos facilitado. Entonces, ¿qué vamos a generar? ¿Qué decimos? Aquí tenemos, ¿no? ¿Qué cosa? La temperatura. Ese es el parámetro con el que vamos a ingresar y estas son las curvas de presión. Ahí tenemos que están en libra por pulgada absoluta o en CIA, ¿no? Entonces decimos que acá, por ejemplo, tenemos temperatura, intersectamos con la presión, con la curva de presión del sistema y leemos la constante de vapor sólido, la constante de equilibrio para el metano.
Para el etano, lo mismo podemos hacer, similar análisis, la forma de las curvas simplemente varía de la temperatura. Leemos la temperatura del sistema de operación en grados Fahrenheit. Buscamos la curva de presión que necesitamos y leemos la constante de vapor sólido. ¿Qué también se puede hacer? Por ejemplo, acá vamos a ver. Yo tengo la curva de presión de 150 a 200. ¿Qué tal si mi presión de trabajo es 170 CIAS? Entonces tengo que interpolar. Leer, por ejemplo, para 50 grados Fahrenheit mi temperatura de operación. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio? ¿Cuánto vale el 150? Y analizamos, interpolamos para 170, 175, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja cuando la presión es diferente a las de las curvas. Entonces, generadas, ¿no? Estas curvas ya han sido generadas, tratadas mediante análisis estadístico, de tal suerte que ya han sido diseñadas para estos valores de presión. Entonces, si quieres para otra presión, o bien interpolas en este caso, o por ejemplo, cuando por decir la presión estuviera por debajo, ¿no? 90 P6, ¿no? Entonces, por decir, extrapolamos los datos de la constante de equilibrio. Perfecto. Ahora hemos hecho un pequeño ejercicio que nos dice que calculemos mediante el método de Katz la presión de hidratación de un gas que se encuentra a 50 grados Fahrenheit. La composición de la mezcla es la siguiente. Entonces, ¿qué analizamos? Ahí tenemos el carbono metano, etano, propano, el isobutano y el normal butano, nitrógeno y dióxido. Entonces, ¿qué analizamos? ¿Qué decimos? La primera consideración, que el nitrógeno y compuestos mucho más pesados son infinitas su constante de equilibrio. Entonces, aquí ya aparece esa situación, ahí ya tenemos esa situación. ¿Y qué les he dicho anteriormente? Cuando son infinitos, arriba, como el nitrógeno y compuestos por encima del normal butano, pentanos, hexanos, heptanos, se los considera su constante de equilibrio infinitos y se los toma como cero, no se los utiliza, hemos mencionado. Y ahí está, directamente esa, la constante de equilibrio infinito y el valor de la relación directamente cero, que no influye, ¿no? Cualquier valor más cero es directamente ese valor. Entonces, aquí tenemos la composición dada, básicamente, y decimos que tenemos qué cosa. Tenemos que establecer que el mayor componente, en este caso del 78%, 78.4 es del metano y así sucesivamente. Entonces, para nuestro análisis, simplemente para este método de Katz, necesitamos carbono 1, 2, 3, los dos variantes, dependiendo de la configuración espacial de los carbonos y los hidrógenos relacionados al butano y del dióxido, ¿no? No necesitamos nitrógenos ni más pesados de los hidrocarburos. Los descartamos automáticamente. Entonces, ¿qué nos dice que analicemos? Que tomemos como consideración que la composición del flujo de alimentación de nuestro gas natural viene a ser ¿qué cosa? Todo en fracción de gas. Eso nos quiere decir. No olvidemos que Z nos dice que es la composición de la alimentación. Mostramos la anterior sesión. Y Y representa la fracción del gas, del componente, pero en fase gaseosa.
Estamos diciendo que todo lo que está aquí, todos estos valores son directamente gas. Esa es una de las situaciones que se asume para el cálculo de la presión de hidratación del gas natural. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos menciona? Que debemos establecer la temperatura, perdón, la presión de hidratación, conociendo que el sistema, el gas natural, se está manejando a 50 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué vamos a relacionar? No sabemos, jóvenes, realmente cuánto es la presión aproximada. Entonces, realiza cierto cálculo de interpolación, extrapolación. ¿Qué se asume? Tengo mi dato, acá lo vamos a mostrar, de 50 grados. Ahí está, 50 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué indicamos? Que me voy a dar ciertas presiones. Ojo, yo me voy a dar, no me la está dando en ninguna parte de este pequeño rango de estrofa, párrafo de nuestra pregunta, de nuestro problema, me da una temperatura. Solo me está diciendo, te estoy dando 50 grados Fahrenheit y esta composición, los componentes y su porcentaje. Eso te estoy dando, nada más. Pero me pide que calculemos lo que es el tema de la presión para la formación de hidratos. Entonces yo tengo que analizar un criterio que hemos mostrado anteriormente, que hemos dicho que la sumatoria de la fracción gaseosa entre la constante de vapor sólido de los diferentes componentes me debe dar 1. O también si esto nosotros llevamos, si nosotros analizamos, ¿qué obtendríamos? Tendríamos que decir que la sumatoria de las fracciones gaseosas de los diferentes componentes y entre sus constantes de vapor sólido menos 1 nos debe dar igual a 0. Entonces, ¿qué necesitamos establecer para analizar esta situación? La fracción en el estado gaseoso, a ver, esta fracción en el estado gaseoso y las constantes de equilibrio, relacionarlas, dividirlas entre sí y sumarlas. Bueno, la primera situación ya tenemos. Hemos dicho que esta es la composición del gas natural que nos ha dado, ZI. Para nuestro cálculo, asumimos que todo está en fracción gaseosa. Perfecto, eso yo ya tengo. Entonces, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a decir? Entonces, que necesitamos ya establecer el parámetro de la constante de vapor sólido de cada uno de los componentes. Entonces, ¿qué se realiza? ¿Qué se hace? Entonces, recurrimos a estas gráficas, a todas las gráficas que tenemos. Tenemos del carbono 1, 2, 3, del isobutano tenemos, del dióxido tenemos, del normal 4 lo asumimos, hemos dicho, una consideración hacemos, ¿no? Que es básicamente tomar un porcentaje del etano, ¿no? Hay también. Entonces, ¿qué decimos que hacemos? Bueno, necesitamos establecer entonces para aplicar esta relación de la sumatoria igual a 1 de las fracciones de gas entre sus constantes de vapor sólido, sus constantes de equilibrio. Necesitamos establecer ese parámetro de la constante de equilibrio vapor sólido para el metano, etano y más componentes. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la temperatura de operación, no va a cambiar 50, pero estas curvas no son directas, que yo intersecte cualquiera, son de presión, por ejemplo.
Entonces yo puedo asumir una presión, temperatura de datos 50 y puedo asumir una presión de 400, una presión inicial de 400 para todas las curvas. Entonces, perdón, para todas las gráficas de etano y otros. Entonces se lee ahí. Entonces yo entro con temperatura 50 y leo para 400. Y ahí leo la constante de equilibrio. Entonces estas curvas hacen variar, ¿no? Contabilizamos cuántas rectas tenemos y dividimos uno, ¿no? La diferencia entre 1 y 2 es una unidad, entonces dividimos, ¿no? 1 entre la cantidad y nos muestra de cuánto en cuánto representa esta variabilidad. Esto debe ser de 1.05, 1.10, 1.15, 1.20 hasta llegar a 2. Entonces nosotros leemos y decimos que aproximadamente está en este punto, casi cercano a 2. Entonces, o inclusive, ¿no? Para 400 está aproximadamente 1.75, nos dice. Ahí leyendo, para el metano. La misma situación hago para el etano. Leo a 50 y busco la curva de 400. Ahí está la curva de 400 y leemos que está aproximadamente entre 0.5 y 0.6. Ahí está. Entonces 0.50 nos dice en ese caso. Y los mismos leemos para los otros valores. Perfecto. Ahora procedemos a aplicar esta situación. Calcular, establecer qué cosa, el parámetro de los sólidos, ¿no? Perdón, dicho, de la fracción en estado sólido de los diversos componentes. ¿Eso cómo relacionamos? Simplemente dividiendo nuestra fracción molar, ahí nos dice, entre la constante de equilibrio leída en tabla para la presión de 400 CIAS. Hacemos para todos los componentes y la suma nos debe dar 1, nos indica. Ahí nos indica en el criterio que su sumatoria de ese cociente debe ser 1. Y hacemos la sumatoria y obtenemos 1.292, que está por encima. Entonces eso nos indica que si yo asumo presiones por encima de 400, este valor va a ir creciendo 1.93, 1.50, no sé, pero va a ir creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que asumir valores de presión por debajo de ese valor. Entonces, veo qué curvas tengo por debajo de 400. En términos de valor, tengo la de 300, 250. Entonces agarraré la de 300 y ahí tengo 50 en grado Fahrenheit, eso nunca va a cambiar y leemos. Y aquí va a estar aproximadamente a 2 punto tanto para el metano, ¿no? Y acá está 2.04. Ahí tienen el dato para 300 gigas. Entonces, si nosotros leemos para el metano, perdón, dicho ahora para el etano, a 50 grados Fahrenheit y 300 de curva, miren dónde va a ver, ahí tenemos, estamos yendo lo más recto posible, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos y ahí está la curva de 300. Entonces nosotros aproximadamente lo proyectamos hacia la izquierda y leemos lo que es la presencia, o perdón dicho, la constante de equilibrio del etano. Entonces ahí tenemos los datos, se van generando y procedemos a establecer todas las constantes de equilibrio de las diferentes
gráficas, ¿no? Aquí les estamos mostrando simplemente la de metano y la del etano. Repito, en el libro de Campbell van a poder ver todas estas curvas. Perfecto, entonces tenemos esa situación, esas gráficas y leemos. Y mismo análisis que hicimos, calculamos la fracción de cada componente en estado sólido, dividiendo la fracción de gas en estado gaseoso que hemos asumido que es igual a la fracción de alimentación. Entonces, dividido entre estas constantes de equilibrio, 0.784 entre 2.004 nos da este valor. Similar análisis hacemos para estos otros y posteriormente cumplimos con el criterio de formación de hidratos, que la sumatoria de esas cocientes que hemos hecho deben darnos 1. Y veamos cuánto nos da. Nos dice que la sumatoria nos da por debajo de 1, 0.1, 0.91 y para 400, 100, 1.29, esa sumatoria, ese criterio. Entonces, nos dice que si ponemos por encima de 400, esta sumatoria les había indicado va a crecer. Y si yo le coloco o trabajo la presión, este valor va a estar por debajo de 0.91. Si le pongo 250 será 0.90, 0.89, va a ir bajando. Entonces, ahí puedo analizar, puedo decir que mi presión de hidratación o de formación de hidratos del gas natural va a estar entre 300 y 400. Entonces ustedes pueden analizar simplemente una interpolación. Y bueno, vamos a escribir la interpolación que tendrían que realizar así ya gráficamente. Entonces, ¿qué voy a decir? Para mi presión, ¿qué tengo? Para mi presión de 300, por un lado voy a tener la presión de 300, por otro lado voy a tener la presión de 400. ¿Qué más voy a tener? El criterio, ¿no? El criterio de la sumatoria de Yesuf y sobre KI me va a dar ¿qué cosa? Que para 300 aproximadamente he sacado 0.91226 y para 400 este criterio de análisis de la formación de hidratos me dice que es 1.292, 0 más, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Que ahora me pide establecer la presión para cuando va a ser 1.0000, de esa forma, exactamente 1. Entonces, ¿cuánto valdrá X? Entonces, ustedes de esta manera establecen por interpolación, el valor de X que va a coincidir con la presión de hidratación de o perdón dicho, la presión de formación de hidratos, ¿no? De esa manera obtendría. Entonces, esta parte nosotros ya no vamos a indicar porque esto es conocimientos de análisis numérico, programación, ¿no? Conocimientos de álgebra aritmética, cómo se realiza una interpolación. Entonces, de esa manera, coincidentemente, la presión de hidratación debe estar en estos rangos, ¿no? No debe ser ni inferior a 300 ni superior a 400. Debe estar entonces que la presión de hidratación debe ser mayor a 300 pSI y menor que 400, ni siquiera iguales, ¿no? Porque hemos calculado exactamente para esas dos presiones y nos sale exactamente que el criterio de esa sumatoria nos da esos dos
valores. Perfecto. Entonces establece y nos dice que la presión de hidratación mediante este proceso de interpolación cuando la temperatura es 50 grados Fahrenheit viene a ser 327 sillas. Entonces, de esa manera se establece. Seguramente en el transcurso de las sesiones, bueno, de la semana, mejor dicho, van a tener una tarea de cálculo, ¿no? Yo les daré su composición y ustedes me establecen la presión y temperatura de hidratación posteriormente. ¿Por qué les vamos a dar? Hemos dicho, ahora hemos visto cálculo de la presión y hidratación mediante el método de CATS, pero también podemos establecer la otra variable. ¿Y cuál es la otra variable? Vámonos a las consideraciones primarias. El trabajar con bajas temperaturas genera la probabilidad de formación de estos hidratos de gas natural. Y también el trabajar altas presiones. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir aquí, jóvenes y señoritas? Que si yo trabajo por encima de 327 CIAs, estaré teniendo la probabilidad de formar hidratos de gas natural. Perfecto, entonces si yo trabajo 350, 400, hay la posibilidad, la buena posibilidad de formación de hidratos. Entonces, hay que trabajar máximo a esa presión de 327 CIAs para evitar la formación de hidratos. Ahora, ¿qué sucede? Ahí si retrocedemos también, nos dice bajas temperaturas. Nosotros vamos a establecer también una temperatura de hidratación por otro método que no es el de CATS. CATS nos sirve para establecer la presión. Entonces, si trabajamos por debajo de esa temperatura que vamos a analizar, que vamos a calcular, nos dice que también tenemos buenas probabilidades de formar hidratos de gas natural. Entonces son dos parámetros que debemos cuidar, presión y temperatura. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que vamos a mencionar que hasta el momento se ha entendido el método, cómo procede a calcularse. Todo está en función de establecer correctamente el valor de la constante y la constante de equilibrio vapor y sólido que se lee en gráficas en función de la temperatura dada de, en este caso, 50 grados Fahrenheit o su equivalente, ¿no? No necesariamente les voy a dar en Fahrenheit. Les puedo dar en Kelvin y ustedes tienen que transformar a su equivalente en Fahrenheit. Entonces, ustedes asumen un valor de presión, puede ser de 500, 300 y leen, ¿no? Para cada uno de los componentes. Lo primero que van a analizar es para una presión, cualquiera, 500, 300. Entonces, si yo empleo para el metano, por ejemplo, a 500, yo tengo que ir con mi temperatura de 50 y buscar la curva de 500, que es esta. Entonces subo en forma vertical con mi reglita, ahí está, y leo el valor, ¿no? Perdón por la curva, de esa forma. Y ahí leo la constante de equilibrio vapor sólido para el etano. Si ahora selecciono la de 300, entonces ahí está mi punto, nunca va a cambiar de la temperatura, mi entrada, y aquí tengo la de 300. Entonces aproximadamente ahí yo tengo el valor. Perfecto. Y así sucesivamente se van leyendo los diversos valores. Se procede entonces a aplicar esta relación que aparece para el establecimiento de la constante, perdón, dicho, de la fracción del componente I en estado sólido, que simplemente se modifica, ¿no? O se obtiene de esta relación que me permite establecer la constante de equilibrio.
Entonces tendríamos que la composición en estado sólido, la fracción en estado sólido es igual a la fracción molar en estado gaseoso sobre la constante de vapor sólido. En el anterior caso, en la anterior sesión, habíamos calculado la constante de equilibrio, pero como estábamos hablando de separación, simplemente la fase líquida y gaseosa, estábamos hablando eh, de esta constante de equilibrio, ¿no? Constante de equilibrio vapor líquido, que simplemente era la misma relación, ¿no? En este caso, la fracción en estado gaseoso entre la fracción en estado líquido, ¿no? Varía un poco, pero el concepto, la idea de constante de equilibrio es la misma analizando diferentes estados. Entonces relacionan este valor que ya le hemos dado, que hemos dicho que es igual al Z de alimentación. Entonces se asume esa condicionante y esto se establece mediante las gráficas, ¿no? Que hemos dicho que está en función básicamente de presión y temperatura. Aunque la teoría nos dice que nosotros por efectos de cálculo las asumimos en esa situación, pero tiene la variabilidad en función del compuesto, ¿no? Y justamente por esa variación se han creado estas gráficas, ¿no? Para esos componentes que mencionábamos aquí. Para el metano, para el etano, para el propano, para el isobutano, para el dióxido y si tenemos ácido sulfídrico, que verán como su composición, su estructura de esas gráficas difieren para componente. Aquí nosotros estamos mostrando del etano y del metano. Entonces se realiza esa división. Hemos dicho que lo principal es establecer que la composición del gas natural, la fracción de cada uno de los componentes, se asume que es igual a la fracción gaseosa, que todo es gas, que no hay líquido en su composición. Y relacionamos esa situación. Dividir esta ZI igual a YI entre la constante leída para cierta presión. 300 y en otro caso 400 y cumplir con el criterio de qué cosa de formación de hidratos, que la sumatoria de esos cocientes nos dé 1. Y entonces aquí vemos que esa sumatoria no da, una es por debajo de 1 y otro por superior. Hacemos nuevamente la interpolación. ¿Se ha entendido este método de CATS? Es muy importante porque les vamos a dar en el transcurso de la semana para que realicen en la tarde o hasta mañana un ejercicio de cálculo de la presión de hidratación y otro de la temperatura de hidratación. ¿Se entendió este método? ¿En qué consiste? ¿Algo? Bueno, ahora sí, nosotros vamos a establecer que hemos dicho, si retrocedemos, que no solo la presión, trabajar presiones elevadas forma lo que es hidratos. Ya hemos calculado que por encima de esa temperatura de 300, perdón, de esa presión de 327 CIAS se va a formar hidratos. También se forma cuando trabajamos por cierta temperatura, por debajo de cierta temperatura, que es la temperatura de hidratación. Entonces, si vos trabajas por debajo de esa presión, también vas a formar hidratos. Entonces, también es menester calcular esa temperatura, no solo quedarnos con la presión. Entonces, nos dice que para eso existe lo que es el método de Trelk y Campbell. Entonces nos dice, ¿qué nos dice?
a presiones superiores a 1000 CIA se ve que el etano y el normal butano no tienen el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos analizado en el anterior caso el método de Katz, que nos decía que las constantes de equilibrio del normal carbono para bajas concentraciones menores al 5% en tema molar, se decía que las constantes de equilibrio eran prácticamente las mismas del normal butano con las del etano, ¿no? Entonces, las mismas se utilizaban. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que si tenemos por encima de 1000 sillas el trabajo, esas constantes de equilibrio que hemos dicho que existen entre el carbono 2 y el normal 4, entonces ya no van a ser las mismas. Su comportamiento se cambia, se difiere bastante. ¿Qué más nos dice? Por encima de 3000 sillas de la presión, el punto de hidratación es deprimido ligeramente debido a que la estructura del enrejado de hidrato es deformado, va cambiando su estructura cristalina, generándose algunos hoyos o espacios grandes que pueden ser simplemente para acomodarse aquellas moléculas generadas en los hidratos o en esos espacios. Muestra que pentanos y pesanos tienen efectos sobre el punto de hidratación, lo cual significa que la constante de equilibrio que asumíamos que era infinita en el anterior método, acá decíamos que la constante K era infinita para dióxidos y carbonos pesados encima del pentano. Y justamente aquí se ha dicho, ¿no? Nitrógeno, ahí teníamos infinita y por ende este valor es cero, porque sabemos que dividir, por ejemplo, un valor 5 entre infinito nos da el cero, ¿no? Sabemos esa situación. Entonces, por eso se coloca que la fracción básicamente es cero. Entonces, cuando trabajamos a temperaturas, perdón, dicho, a presiones muy elevadas, estas consideraciones que habíamos hecho en su debido momento eh, para calcular la presión de hidratación ya no son valederas. Y además algo que habíamos mencionado aquí, que el efecto del dióxido de carbono y ácido sulfídrico en el gas es considerable, por eso tiene su propia gráfica. En cambio aquí en Campbell nos dice que el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono no tienen efecto significativo en los gases naturales, ya que si tenemos presencia considerable, un buen porcentaje de este elemento, de este otro elemento, se hace despreciable la corrección debido a la presencia de dióxido y de nitrógeno molecular. Entonces son variantes que realiza el método de Campbell para poder calcular en este caso la temperatura de hidratación del gas natural. Algunas consideraciones aquí que se asumen son muy diferentes al método de Katz y otras que considera Katz como la constante infinita para ciertos elementos se considera que no es viable en este método justamente por el trabajo superior a 1000 sillas. Entonces, aquí nos dice que esta es la ecuación que se genera o que necesitamos establecer, perdón, para la temperatura de hidratación. Entonces, la temperatura de hidratación del carbono depende directamente de la temperatura de hidratación del metano. ¿Por qué del metano? Porque es el componente mayor en el gas natural. Y además existe una pequeña sumatoria, nos dice, de incrementos de temperatura de hidratación para los diferentes componentes hidrocarburíferos. Aquí tenemos para el etano, propano, los butanos
y los superiores, para los pentanos y superiores, por ese símbolo de más. Como ven, la teoría nos dice que cuando nosotros estamos utilizando 1000 sillas y cuando tenemos porcentajes considerables de los carbonos 2 y 3, no es necesario considerar, no considera en su concepción el método el análisis del ácido sulfídrico, dióxido de carbono, ni nitrógeno, ¿no? Los componentes que anteriormente en el método de CAT sí tenían bastante que ver e inclusive tenían su forma de calcular. Hasta aquí se entiende, jóvenes, señoritas. ¿Se entiende, jóvenes y señoritas, lo que estamos viendo hasta aquí, lo que hemos analizado? Para eso me he salido de la lámina, porque de esto van a hacer su tarea también, ¿no? Hola. Bueno, yo voy a asumir que se está entendiendo y voy a continuar con mi exposición de estos métodos. Las gráficas en su tarea se les va a proveer en un PDF y en función de eso quiero que me calcule la presión y la temperatura de hidratación según cierta composición que les dé. Perfecto. No está habiendo preguntas, entonces estoy asumiendo que está correcto, que están entendiendo el cálculo. Entonces habíamos dicho que esta es la fórmula de establecimiento. Ahora, al igual que el método de CATS para la presión de formación de los hidratos del gas natural, el método de Campbell también hace análisis, la utilización de qué cosa, de valores en gráfico para establecer las temperaturas del metano y otros componentes. Entonces, aquí, jóvenes y señoritas, ingresamos con cierta temperatura. Aquí necesitamos establecer la temperatura, ¿no? A la cual se va a trabajar. Entonces, estas están en función de la temperatura del metano. Ojo, la temperatura del metano. A ver, perdón, aquí está la temperatura del metano de formación de hidratos del etano para 49 grados Fahrenheit y 59 grados Fahrenheit. Son ejemplos, no es las únicas, hay varias, al igual que el anterior método, aquí en función pero del metano, ya que el metano es el componente mayoritario, hemos dicho, ¿no? Entonces su temperatura de hidratación ahí nos da. Entonces nosotros necesitamos establecer la temperatura de formación del hidrato. Entonces para eso, ¿qué hacemos? Que introducimos la temperatura de operación. En este caso, por ejemplo, que sea, no sé, uno muy bajo, 18. No olvidemos que las bajas presión, perdón dicho, las bajas temperaturas son las que nos dicen que son las que nos brindan la formación de hidratos, altas presiones, bajas temperaturas. Entonces, por eso la pequeña variabilidad del rango de temperatura, mire, no sobrepasa los 15, 20, 30 grados Fahrenheit. Entonces ingresamos con la temperatura y intersectamos las curvas. Estas curvas, miren cómo tienen la tendencia. Tenemos de algunos elementos. Por ejemplo, tenemos
del carbono 2, del carbono 3, del carbono 4, ¿no? Básicamente. Y también aquí nos presenta del ácido sulfhídrico. Entonces, nosotros con la temperatura que se nos dé, debemos intersectar cada una de estas curvas y leer qué cosa. Su porcentaje de variabilidad de la temperatura. Ojo, eso hay que ver, su variación de la temperatura. Y para eso nosotros, aparte de requerir, necesitamos su porcentaje del hidrocarburo. 5%, 6%, cuánto estará presente, pero en composición molar. Si digo 5%, estoy diciendo 0,5, ¿no? Así de cada uno de los elementos. Entonces nosotros entramos por abajo con la temperatura de operación y por el lado izquierdo entramos, por ejemplo, con el tema de la fracción molar del componente. Entonces leemos esa curva, ese punto de intersección y leemos el valor del incremento o variación de la temperatura de dicho componente, en ese caso del carbono I. ¿Qué tal si fuera la misma temperatura? Siempre va a ser la misma temperatura y leemos la del carbono 3. Entonces, más o menos estaría aproximado en este punto y leemos ahí un valor un poco de más de 9 grados. Y así sucesivamente se va leyendo. Entonces, ahí tenemos diversas, ¿no? Curvas dependiendo, ¿no? De cuál vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a hacer la aplicación de lo que es el cálculo de la temperatura de hidratación basados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a analizar? Entonces nos dice que tenemos que la temperatura de hidratación se encuentra a 1000 CIAS. Ahora nos pide establecer ese valor, ¿no? De la temperatura de hidratación cuando la temperatura es demasiado alta. No olvidemos que las altas presiones son formadoras. Entonces, si trabajamos a altas presiones, las temperaturas también deben ser relativamente altas, ¿no? Entonces, esa consideración hay que tener. Entonces, la temperatura de hidratación vamos a obtener cierto valor. No debemos bajar de esa temperatura de hidratación que logremos generar. Si generamos baja temperatura y alta presión, como es en este caso, entonces obligatoriamente se va a generar, necesariamente se va a generar los hidratos del gas natural. Entonces, para esto nos dice que tenemos esta composición que nos brinda, que es básicamente la que necesitamos, porque el método de Campe, el que nos permite, y Trecke, el que nos permite calcular la temperatura de hidratación, no hace énfasis en el ácido sulfídrico de hidrógeno, es decir, los compuestos no deseados. Y aquí nos da la composición de formación, la composición molar del gas natural, cuya suma nos debe dar 100, ¿no? Entonces, ustedes pueden analizar y ver si esa